Bienvenidos hermanos de la parroquia de San Justin Martin. El día de hoy vamos a reflexionar acerca del Evangelio de San Marcos en el capítulo 13, versículos 24 a 32. Mis palabras no pasarán. Nos pondremos en la presencia del Señor para pedirle sabiduría durante esta pequeña enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ayúdanos Señor a conocer tu palabra, a conocer nuestra fe y a defenderla, a llevar siempre la verdad para que muchos te conozcan y te busquen y te encuentren, Señor. Y a ti, Mamita María, te pedimos que nos guardes y protejas siempre, intercediendo ante tu Hijo amado por nosotros, tus hijos, que somos unos pecadores. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy el Señor nos habla acerca de su venida. Evangelio de San Marcos capítulo 13, 24 al 32. Después de esa angustia, llegaron otros días. Entonces el sol dejará de alumbrar, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá. Y verán venir al Hijo del Hombre en medio de las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan de este ejemplo, de la higuera. Cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que todo se acerca, que ya está a las puertas. En verdad les digo, que no pasará esta generación sin que ocurra todo eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el Señor nos habla de esta manera que todo el mundo va a tener un juicio. Y por eso quiero concentrarme en el versículo 28 que dice: aprendan de esto, de este ejemplo de la higuera. Cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Y eso lo sabemos muy bien nosotros cuando las plantas empiezan a florecer. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que todo se acerca, que ya está a las puertas. Por eso, nosotros como verdaderos cristianos, que sabemos cuándo se acerca el verano y que estamos a un paso ya de dejar este mundo, nuestro deber y nuestro trabajo debe de ser, como lo dice San Marcos 1, 14 y 15, que vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. En San Marcos 1:14 dice así: después de que tomaron preso a Juan, Jesús se fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. De manera que nosotros tenemos que salir a llevar la palabra de Dios, en especial a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, a todos con los que nosotros podamos rodearnos y compartirles la palabra del Señor, enseñando la verdad, no enseñándole mentiras,
sino la verdad. Por eso, en Gálatas 4:4, el Señor dice que cuando se une lo divino con lo terrenal, esto es lo que el Señor nos da hoy en su palabra a poder compartirles en este día, que nosotros tenemos que ir a compartirle a todos la palabra del Señor, para que crean. Así como nosotros tuvimos la oportunidad de creer un día a nuestro Señor cuando nos hablaron de Él, así nosotros tenemos que ir por los demás. Entonces, Gálatas 4 dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibieran nuestros derechos como hijos. Entonces el Señor ha venido a nosotros, es para podernos rescatarnos del pecado, del odio, de la ira, del rencor, de la fornicación, del adulterio, del robo, de tantas cosas que nos separan como hermanos en Cristo, pero también como hermanos dentro de una familia, que a veces estamos muy arraigados en el rencor, en la ira, en el no querernos perdonar. Por eso San Marcos 1:14 nos decía de que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Nosotros tenemos que creer, pero para creer tenemos que arrepentirnos, tenemos que comprender cómo realmente nosotros estamos viviendo. Por eso Romanos 13:11 nos lo comparte de esta manera. En Romanos 13:11, el Señor, a través de San Pablo, nos comparte esta hermosa enseñanza que es muy importante para nuestra vida cotidiana. En Romanos 13:11 dice, comprendan en qué tiempo estamos. Debemos de comprender en el tiempo que estamos en este siglo XXI. Y que es la hora de despertar. Fíjense que es la hora de despertar para nosotros. No podemos seguir viviendo a espaldas de Dios. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. De manera que hoy que estamos comprendiendo cómo el hombre vive a espaldas de Dios, tenemos que pensar acerca de nuestra salvación. Que cuando llegamos a la fe, ¿cómo realmente estamos nosotros compartiendo con todos nuestros hermanos dentro de la parroquia y fuera de ella también? La noche va muy avanzada, ya muchos tenemos muchos años, ya muchos nos acercamos a una vejez, donde el tiempo de la vida se nos está yendo. Y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad. Dejemos esas envidias, esas iras, esa manera en que muchos cristianos le tienen más fe al brujo, al horóscopo, a la leída de las cartas.
a esos hombres que se han dejado llevar por el egoísmo, por el odio y la ira que se guardan dentro de la familia o dentro del mismo ser. Y nosotros tenemos que dejar esa oscuridad de nuestras propias obras, a través de la corrupción, del robo, de la mentira. Eso que es oscuridad. Y por eso el Señor nos dice a través de San Pablo, y revístanse de una coraza de luz. Tenemos que ser luz dentro de nuestra familia, dentro de la comunidad, dentro de nuestra iglesia católica. Comportémonos con decencia, como a plana luz. Tenemos que aprendernos a comportar para poder convivir con todas las personas, no teniendo una doble vida de aquí y de allá. Que en la calle seamos una cosa y dentro de la iglesia, dentro de las cosas del Señor, nos creamos muy santitos, aunque muchas veces estamos lejos de eso. Nada de banquetes y borracheras. Hay que dejar el alcohol. Cuando usted bebe y siente que se embriaga, ya se convierte en un pecado, porque se ha dejado arrastrar por el demonio del alcoholismo. Nada de lujuria, de sentirme yo lo mejor. Y vicios, los vicios que hoy el mundo nos presenta, de diferente ámbito. Nada de pleitos, nada de estar peleando dentro de familia, dentro de los esposos, dentro de los hijos, dentro de los mismos hermanos de la familia. Ni mucho menos sentir envidia por la superación de ese miembro de la familia o por ese vecino o por ese amigo que ha ido logrando a través de su esfuerzo. Por eso nosotros debemos de revestirnos de esa luz. Nosotros debemos de quitarnos lo que es las malas palabras, lo que ofende al Señor, como lo dice Efesios 4:25. En Efesios 4:25 el Señor dice de esta manera: por eso, no más mentiras, que todos digan la verdad, no más mentiras, por más piadosa que usted diga o que usted diga que es una mentira es blanca. No, la mentira, es lo que aparta del Señor, es lo que aparta a ser un hombre íntegro para tu vida. Que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos partes del mismo cuerpo. Y hoy yo se lo estoy haciendo saber con la palabra del Señor, hablándole a usted con la verdad. ¿Por qué el Señor decía, mis palabras no pasarán? Porque el Señor se estaba refiriendo a que nosotros vamos a tener un juicio delante de Dios. Por eso, en Gálatas 4:16, el Señor nos sigue hablando de esta manera que es importante para nosotros. Gálatas 4:16. ¿Y me he vuelto un enemigo ahora porque les digo la verdad? No se ofenda conmigo, hermano. Yo simplemente le comparto lo que hoy el Evangelio nos quiere enseñar a través de la palabra del Señor. Que quizás usted no de acuerdo, usted me perdona, pero no es que yo le quiera decir a usted cómo debe de vivir su cristianismo, sino cómo el Señor quiere que lo vivamos las 24 horas. Por eso volvemos a Efesios 4:25. Ahora en el 26, enójense, el Señor permite un enojo,
pero sin pecar, que no debemos de pecar cuando nos enojemos. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Otras palabras, cuando usted se moleste con su esposa, con sus hijos, no se vaya a dormir sin poder conversar acerca de la reconciliación, de los defectos que usted tiene, que yo tengo, para poder darle una solución. Pues de otra manera se daría lugar al demonio. Y así estaríamos pecando. Ese pecado de que muchas veces dentro de esposos no nos hablamos, dentro de padres e hijos no se hablan, ¿verdad? Y así nos sigue diciendo el Señor. Que el que robe, que el que robaba, que ya no robe, que ya no le quite al hermano lo demás. Por eso les decía que nosotros debemos de evitar las malas palabras que salgan de nosotros. Porque Efesios 4:29 dice, no salga de sus bocas ni una palabra mala. Debemos de cambiar nuestra manera de hablar y no dejarnos absorber por el mundo que nos quiere imponer una manera mundana de vivir y no vivir como lo dice el Espíritu Santo, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien lo escucha, para que a nosotros, el día que nos escuche, eso sea de agrado para la persona. Entonces, el Señor sigue hablándonos de esta manera, porque el Señor nos habla a nosotros y nos llama a una verdadera conversión, a una verdadera vida que nosotros nos comportamos de la mejor manera para dar testimonio del Señor. Por eso en Sirácides 24:13 dice, crecí como un cedro del Líbano, como el ciprés de las laderas del Hermón. A ver. 23. Bueno, Entonces, el Señor nos pide de que nosotros tratemos de vivir. Por eso, volvamos a Romanos 11:13. En Romanos 11:13, el Señor nos pide que vivamos de esta manera, siempre con ese amor grande a los demás. Romanos 13:11. Ahora, Romanos 13:11, comprendan en el tiempo que estamos y que ya es la hora de despertar. Debemos de comprender en el tiempo que ahora nosotros estamos viviendo. En el tiempo que nosotros debemos ir trabajando para no dejarnos absorber por las cosas de este mundo. Por eso el Señor nos vuelve a decir en Romanos 8:5, los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu, las cosas del Espíritu. Los que viven según la carne piensan solamente en la carne, en cómo sacarle provecho a los demás. Cómo darle gusto a su cuerpo, cómo darle gusto al mundo, para sentirse parte de ese mundo, despreciando al Señor Jesucristo, que nos dará la vida eterna. Si no, véalo. Si nosotros nos acercamos al Señor, véalo cómo lo dice en Daniel
12:13, que es la primera lectura del día de hoy. En Daniel 12:13 dice: en cuanto a ti, Daniel, sigue hasta el fin de tu camino, irás a tu descanso y luego te levantarás al fin de los días para recibir tu recompensa. Eso es verdad. Eso se lo decía a Daniel cuando él iba ya a morir y cuando el Señor lo iba a llamar de nuevo para que reciba su recompensa. Pero en Daniel 12:13, Daniel 1-3. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Se recuerdan de Miguel? Es el ángel que peleó contra el diablo allá en el Apocalipsis. El gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, porque será un tiempo de calamidades como los que no lo hubo desde que existen pueblos hasta el día de hoy. Por eso el Señor dice en Marcos 1:14, vayan y prediquen el Evangelio y crean. En ese tiempo se salvará tu pueblo, todos los que estén escritos en el libro de la vida. Todos los que estén escritos, los que hayan hecho la voluntad de Dios. Muchos de los que duermen en el lugar del polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza y horror eternos. Los que no quisieron aceptar al Señor. Los que tengan el conocimiento brillarán como un cielo resplandeciente. Los que hayan guiado a los demás por la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Por eso, el Señor, a través del Señor, de darme a conocer este ministerio que el Señor me ayuda a compartirlo con ustedes, es una gran alegría para mí seguir trabajando de esta manera y pidiéndole al Señor que me regale más sabiduría para comprender su palabra de Él todos los días. Entonces, los que no han obedecido al Señor, llegará el momento en que tendrán que tener cuentas cuando usted ha ofendido a su esposa, a sus hijos, ha ido a los brujos, si ha ido de secta en secta, de cualquier religión. Mañana, cuando usted se muera, va a responderle al Señor. Pero mire, para los que permanecemos dentro de la Iglesia Católica, esto nos dice el Señor. Así habla entre Malaquías 3:16. Así hablan entre sí los que respetan a Yahvé. Yahvé, que estaba escuchando, lo supo y mandó enseguida que un libro se anotaran los nombres de aquellos que lo respetaban y reverenciaban su nombre. Por eso nosotros debemos de respetar las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Si mañana nosotros queremos permanecer anotados en este libro. Entonces no se pregunte por qué algunos que hacen el mal les va bien. O por qué hay ateos o que le dicen, ¿para qué le sirves a Dios? Pierdes el tiempo. Porque ellos no han descubierto el amor, la misericordia del Señor. Si volvemos al versículo 14 de Malaquías, pues ustedes dicen que es tontería servir a Dios y que nada se gana con observar sus mandamientos o con llevar una vida austera en su presencia. Por eso ahora ustedes llaman felices a los que no tienen religión, a esos que se llaman ateos, que le dicen al mundo que Dios no es religión, Dios es relación. Es el mismo diablo que está hablando. Pues los que actúan mal tienen éxito en todo, e incluso si provocan a Dios, no les pasa nada. Por eso muchos dicen, ¿dónde está tu Dios? Porque no le temen al Señor.
Y por eso nosotros debemos de compartir. Si no, véalo cómo lo dice Isaías, en Isaías 13:11. Isaías 13:11 dice: voy a castigar a todo el mundo por su maldad y a los impíos por sus crímenes. Acabaré con el orgullo de toda clase alta y humillaré la soberbia de los dictadores. Por eso nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Si no queremos que mañana nos castigue. En especial castigará también a esos dictadores que han defraudado, le han robado a un pueblo y que hoy ellos se sienten los reyes de este mundo, pero mañana recibirán su castigo. Por eso tú, hermano, como cristiano católico que eres, escucha para ti esta última enseñanza de 1 de Timoteo 4:12. No dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los creyentes. No tratemos de ser modelos como de los artistas, de los grandes famosos que terminan en vicios, en tonterías de su vida, sino que nosotros tenemos que ser creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. Y mientras llego, dice San Pablo, que no se sabe cuándo va a regresar, mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. Prediquemos la palabra del Señor, prediquemos su palabra, no cuentos, no libros, a lo que se nos ocurra en la mente, no, sino que nosotros acerquemos a los hermanos a Cristo, porque mañana todos tendremos que ser juzgados por Él. Seamos como Jonás, vayamos y prediquemos, pero prediquemos la palabra del Señor. No descuides el don espiritual que recibiste mediante una intervención profética cuando el grupo de los ancianos te impuso en las manos. Y por eso es que yo le pido a usted que ore por mí, para que yo sea fiel y no descuidar lo que el Señor hoy me ha brindado. Queridos hermanos, les agradezco por su atención y le pido al Señor que nos ayude a seguir caminando para irle sirviendo en tu parroquia, en tu familia y en tu trabajo. Y que el Señor bendiga a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te pedimos por todos. En especial, Señor, te pido por el hermano Guillermo, para que algún día vuelva a acompañarme. Y a todos hermanos que me escuchan, bendícelos y ayúdalos en sus necesidades. Y a ti, mamita María, intercede ante tu Hijo amado por nosotros los pecadores. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.